Después de una pelea, mi novia mandó: Me voy a quedar en la casa de mi ex hoy. A ver cómo le haces. Leí el mensaje mientras estaba en una cena con mis compañeros de trabajo. Las palabras flotaban en la pantalla como una bofetada digital. Beatriz Almeida, mi novia de 3 años, acababa de anunciar su infidelidad con la misma naturalidad con la que se ordena un café. No fue un desliz en la borrachera, ni un error del que pudiera arrepentirse. Fue una declaración de guerra, un acto calculado de humillación, diseñado para lastimarme donde más dolía. Mi teléfono vibró de nuevo. Ya estoy aquí con Eduardo, no me busques. Eduardo Méndez, su exnovio. El mismo tipo que según ella había sido un error terrible en su vida. Mi mano temblaba sosteniendo el celular. Los ruidos del restaurante se convirtieron en un zumbado distante. Mis colegas seguían conversando, ajenos al hecho de que mi mundo acababa de colapsar. Pero algo dentro de mí se negaba a romperse. Quizás era el orgullo. Quizás era que una parte de mi cerebro ya había visto las señales que me negué a reconocer durante meses. Las salidas repentinas. Las conversaciones susurradas que terminaban cuando yo entraba a la habitación. La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. No le respondí. Simplemente guardé el celular y volví a mi cena como si nada hubiera pasado. Mis compañeros no notaron que acababa de recibir la confirmación de una traición que llevaba meses gestándose. Esa noche dormí en mi departamento con una claridad mental extraña. No hubo lágrimas. No hubo llamadas desesperadas. Solo un silencio frío que llenaba cada rincón de mi habitación. Beatriz esperaba drama. Esperaba que le rogara que volviera, que le suplicara una explicación. Pero yo sabía algo que ella no. Las personas que disfrutan lastimando a otros eventualmente se lastiman a sí mismas. El karma tiene una forma particular de cobrar sus deudas. A la mañana siguiente llegó otro mensaje. Bernardo, necesitamos hablar. Fue un error. Eduardo y yo no somos nada. Borré el mensaje sin leerlo completo. Llegó otro, y otro. Para el mediodía había recibido 17 mensajes y 5 llamadas perdidas. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Por favor, contéstame. Fue solo para darte celos. Te amo. Necesito verte. Ignoré cada uno. Al tercer día, Beatriz apareció en mi departamento. Tocó el timbre durante 20 minutos seguidos. La escuché llorar del otro lado de la puerta, suplicando que la dejara entrar. Sus sollozos resonaban en el pasillo. Los vecinos seguramente estaban escuchando cada palabra. Pero yo permanecí en silencio del otro lado, mirando la puerta sin abrirla. Eventualmente se fue. Dejó una carta debajo de la puerta, donde explicaba que había sido una venganza por una pelea tonta, que Eduardo no significaba nada, que yo era el amor de su vida. La carta terminó en la basura sin terminar de leerla. Lo que Beatriz no sabía era que yo ya había empezado a reconstruir mi vida. Había bloqueado su número y todas sus redes sociales. Había empacado las pocas cosas que tenía en mi departamento y las dejé en una caja en la portería de su edificio. No hubo confrontación dramática. No hubo escena de gritos. Solo un corte limpio y definitivo. 2 semanas después me encontré con Berta Teixeira, una compañera de la universidad con la que había perdido contacto. Nos topamos en una cafetería y terminamos conversando durante 3 horas. Berta era todo lo que Beatriz no era. Honesta, directa, sin juegos mentales. No buscaba una relación de rebote, pero su compañía era refrescante. Me recordó que existían personas que no necesitaban causar dolor para sentirse importantes. Mientras tanto, los mensajes de Beatriz continuaban llegando a través de números desconocidos. Amigos mutuos me contactaban diciendo que estaba destrozada, que no comía, que no dormía, que Eduardo la había dejado a la semana de haber vuelto con ella porque solo quería sexo y ya lo consiguió. Aparentemente, el karma ya había empezado su trabajo. Un mes después del mensaje de la traición, recibí una llamada de Eunice Soares, la hermana mayor de Beatriz. Bernardo, sé que no quieres saber nada de mi hermana, pero necesito que sepas algo. Su voz sonaba tensa. Beatriz está embarazada. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. No es mío, dije finalmente. Llevábamos 2 meses sin tener relaciones. Lo sé, respondió Eunice con un suspiro pesado. Ella también lo sabe. Es de Eduardo. Y él le dijo que se hiciera cargo sola porque él no quiere hijos.
Colgué la llamada sintiendo una mezcla extraña de alivio y algo que no podía identificar. No era alegría por su desgracia, era más bien una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Las acciones tienen consecuencias. La infidelidad que Beatriz había usado como arma para lastimarme ahora la había dejado sola, embarazada de un hombre que no la quería, enfrentando exactamente la situación que había creado con sus propias manos. Esa noche, Berta y yo fuimos al cine. No era una cita oficial, solo dos personas disfrutando de una película. Pero cuando salimos del cine, ella tomó mi mano y sonrió. Gracias por ser diferente, me dijo. No necesité preguntarle a qué se refería. Simplemente entrelacé mis dedos con los suyos y caminamos por la calle iluminada por las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, sentí que respiraba aire limpio. Mientras caminábamos, mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Otro mensaje de Beatriz. Esta vez decía: vi que estás con alguien más. Pensé que me amabas. Pensé que volverías. Mostré el mensaje a Berta. Ella lo leyó y sacudió la cabeza. Algunas personas nunca entienden que las consecuencias de sus actos no son negociables, dijo. Tenía razón. Bloqueé el número y seguí caminando. La venganza de Beatriz se había convertido en su propia prisión. Y yo finalmente era libre. 2 meses después de aquella noche de traición, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Berta y yo habíamos comenzado oficialmente una relación. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas. Simplemente fluyó de manera natural, como debían ser las cosas entre dos personas que se respetan. Salíamos a cenar, caminábamos por el parque los domingos, compartíamos películas en su departamento. Era simple, era honesto, era todo lo que mi relación con Beatriz nunca fue. Una tarde, mientras Berta y yo tomábamos café en su balcón, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero que tampoco estaba bloqueado. Dudé antes de contestar. ¿Bernardo Carvalho?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Habla Ernesto Ribeiro. Soy el padre de Beatriz. Mi estómago se contrajo. En 3 años de relación, había visto al señor Ribeiro exactamente 4 veces. Era un hombre serio, trabajador, que pasaba más tiempo en su taller mecánico que en casa. Don Ernesto, respondí con cautela. Necesito hablar contigo. Es sobre mi hija. Su voz sonaba cansada. Sé lo que pasó entre ustedes. Sé lo que ella hizo, y necesito que sepas que lo lamento profundamente. No esperaba una disculpa. Especialmente no de él. No tiene que disculparse por las decisiones de su hija, le dije. Tal vez no, admitió. Pero necesito pedirte un favor. Beatriz está pasando por un momento muy difícil. El embarazo la tiene mal. Eduardo no quiere saber nada de ella, y su madre y yo estamos preocupados. No te estoy pidiendo que vuelvas con ella, solo que la escuches una vez. Que le des un cierre. Miré a Berta, quien había estado escuchando en silencio. Ella me hizo un gesto con la mano indicando que la decisión era mía. Don Ernesto, con todo respeto, su hija tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Eligió enviarme un mensaje diciéndome que se iba con su ex. Eligió lastimarme deliberadamente. El cierre que necesita no vendrá de mí. Hubo un largo silencio del otro lado. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo espero que algún día puedas perdonarla. Perdonar no significa olvidar, respondí. Y definitivamente no significa volver. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Berta me tomó de la mano. Hiciste lo correcto, me dijo. Y tenía razón. La traición de Beatriz no era algo que pudiera resolverse con una conversación. Era una herida que ella misma había causado y que solo ella podría sanar. Los días se convirtieron en semanas. La vida con Berta era tranquila, casi perfecta en su simplicidad. Trabajábamos durante el día, nos veíamos por las noches, compartíamos fines de semana juntos. No había drama, no había juegos mentales. Solo 2 personas construyendo algo real. Pero el pasado tiene una manera de regresar cuando menos lo esperas. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante del centro, los vi. Beatriz y Eduardo. Estaban sentados en una mesa al fondo, discutiendo en voz baja pero con gestos claramente agitados. Ella lucía diferente, más delgada en la cara, ojeras profundas, el cabello sin el brillo que solía tener. Su vientre apenas empezaba a notarse bajo la blusa holgada que usaba.
Eduardo gesticulaba con las manos, claramente molesto por algo. Berta siguió mi mirada y los vio también. ¿Quieres que nos vayamos?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No tienen poder sobre mí. ¿Para qué es? Fue entonces cuando Beatriz levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo que parecía desesperación. Se levantó de la mesa tan rápido que su silla casi se cae. Eduardo intentó detenerla tomándola del brazo, pero ella se soltó bruscamente. Caminó directamente hacia nuestra mesa con pasos rápidos y decididos. Bernardo, dijo cuando llegó a nuestra mesa. Su voz temblaba. Por favor, necesito hablar contigo. Miré a Berta, quien asintió casi imperceptiblemente. Me levanté y caminé con Beatriz hacia la salida del restaurante, dejando a Berta sola en la mesa. Una vez afuera, en la acera iluminada por las luces de la calle, Beatriz se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. Lo siento mucho, sollozó. Siento tanto lo que hice. Fue la peor decisión de mi vida. Eduardo me prometió que me quería, que siempre me había querido, que tú eras solo un obstáculo, y yo le creí. Fui tan estúpida. La miré sin decir nada. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros como cenizas de algo que alguna vez existió. Ahora estoy embarazada y él no quiere saber nada, continuó. Mis padres están decepcionados. Mis amigas me dieron la espalda porque todas pensaban que eras perfecto para mí. Perdí mi trabajo porque las náuseas no me dejaban funcionar. Y tú ya tienes a alguien más. ¿Y qué esperabas, Beatriz?, pregunté finalmente. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. ¿Esperabas que te perdonara? ¿Que te esperara mientras jugabas con mi dignidad? Tomaste una decisión. Ahora vives con las consecuencias. Lo sé, susurró, pero necesitaba que supieras que me arrepiento. Que daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás. El tiempo no retrocede, le dije, y las decisiones que tomamos nos definen. Tú decidiste lastimarme de la peor manera posible. Yo decidí seguir adelante. Ambos estamos viviendo con nuestras elecciones. Beatriz se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Eres feliz con ella? Sí, respondí sin dudarlo. Lo soy. Ella asintió lentamente, aceptando finalmente lo que había intentado negar durante meses. Espero que seas muy feliz, Bernardo. De verdad lo espero. Te lo mereces más que nadie. Me di vuelta para regresar al restaurante, pero su voz me detuvo. ¿Puedo pedirte un último favor? Me giré a medias esperando. Cuando nazca el bebé, dijo con voz quebrada, y algún día sea lo suficientemente grande para entender, ¿podrías recordarle que su madre cometió errores pero aprendió de ellos? Que las personas malas pueden arrepentirse, aunque sea demasiado tarde. No voy a estar en la vida de tu hijo, Beatriz, respondí. Pero espero que tú seas mejor madre de lo que fuiste pareja. Ese niño merece más de lo que nosotros nos dimos mutuamente. Regresé al restaurante donde Berta me esperaba con una sonrisa tranquila. Eduardo ya no estaba en su mesa. Beatriz tampoco regresó. Cuando me senté, Berta tomó mi mano sobre la mesa. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era completamente cierto. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, sentí el peso de todo lo que había pasado finalmente levantarse de mis hombros. La traición de Beatriz ya no me dolía, su karma ya no era mi problema, y el futuro que tenía por delante era mío para construir. 3 meses habían pasado desde aquella noche en el restaurante. La vida con Berta se había convertido en mi nueva normalidad. Habíamos decidido mudarnos juntos a un departamento más grande cerca del centro. Era un paso importante, uno que tomamos después de largas conversaciones sobre nuestro futuro. No había prisa, no había presión, solo 2 personas que habían encontrado en el otro algo que valía la pena cuidar. El departamento nuevo tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol por las mañanas. Berta había insistido en decorarlo juntos, eligiendo cada mueble, cada cuadro, cada detalle como un equipo. Era refrescante compartir decisiones sin que se convirtieran en peleas. Sin manipulación, sin juegos de poder. Solo conversaciones honestas donde ambos teníamos voz. Una tarde de sábado, mientras desempacábamos las últimas cajas, mi teléfono sonó. Era Eunice, la hermana de Beatriz. Desde aquella primera llamada sobre el embarazo, no había vuelto a saber de ella. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Bernardo, su voz sonaba urgente. Sé que no tienes ninguna obligación de escucharme,
pero necesito contarte algo importante. Es sobre Beatriz y Eduardo. Me alejé de Berta hacia el balcón para tener privacidad. ¿Qué pasa? Eduardo está tratando de forzar a Beatriz a abortar, dijo Eunice con voz temblorosa. La ha estado acosando, presentándose en la casa de mis padres, enviándole mensajes amenazantes. Dice que si ella tiene ese bebé, va a arruinarle la vida, que va a decirle a todo el mundo que ella lo engañó contigo y que el bebé podría ser tuyo. Sentí una ola de rabia recorrer mi cuerpo. Eso es una mentira y él lo sabe. Lo sé, respondió Eunice, pero Eduardo no tiene límites. Ayer se presentó en el trabajo de mi papá y montó una escena frente a todos sus empleados, gritando que Beatriz era una prostituta que andaba con 2 hombres al mismo tiempo. Mi papá casi le pega, pero los otros mecánicos lo detuvieron. ¿Y la policía? Beatriz no quiere denunciarlo. Dice que fue su culpa por haberse metido con él, que se lo merece. Eunice hizo una pausa. Bernardo, sé que mi hermana te lastimó de la peor manera. Sé que no le debes nada, pero está autodestruyéndose y no sé qué más hacer. Cerré los ojos y respiré profundo. Eunice, tu hermana tomó decisiones que la llevaron a donde está ahora. Yo no puedo salvarla de las consecuencias de sus propios actos. No te estoy pidiendo que la salves, respondió. Solo que hables con ella. Una conversación, para que vea que puede salir de esto, que merece defenderse. Ya hablé con ella hace 3 meses. Le recordé. No cambió nada. Por favor. La voz de Eunice se quebró. Es mi hermana, y aunque hizo algo terrible, no merece que ese desgraciado la destroce así. Colgué con la promesa de pensarlo. Cuando regresé adentro, Berta me miró con curiosidad. Le conté toda la conversación. Ella escuchó en silencio, procesando cada palabra. Cuando terminé, se sentó en el sofá y me hizo señas para que me sentara a su lado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí siente que no es mi problema, que Beatriz cavó su propia tumba. Pero otra parte sabe que nadie merece ser acosado, completó Berta. Especialmente no una mujer embarazada. Asentí. Pero si me involucro, Eduardo va a usar eso en mi contra. Va a decir que el bebé es mío, que por eso la estoy defendiendo. Va a crear un escándalo. Berta tomó mi mano. Bernardo, una de las cosas que más admiro de ti es tu sentido de justicia. No estás considerando ayudar a Beatriz porque quieras volver con ella o porque sientas algo por ella. Lo estás considerando porque sabes que lo que Eduardo está haciendo está mal, y eso te honra. ¿No te molestaría?, pregunté. Me molestaría si mintieras al respecto, respondió. Pero si eres honesto conmigo y estableces límites claros, entonces confío en ti. Confío en nosotros. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, llamé a Eunice y le pedí el número de un abogado que conocía del trabajo. Se llamaba Bruno López y se especializaba en casos de acoso. Le expliqué la situación y él aceptó reunirse con Beatriz de manera gratuita para una consulta inicial. Luego le envié un mensaje a Eunice con la información del abogado. Dile a tu hermana que vaya a verlo. No estoy haciendo esto por ella. Lo estoy haciendo porque nadie merece ser acosado, pero que quede claro. Esto es lo único que haré. Después de esto no quiero saber más. Eunice respondió con un simple «Gracias. Se lo diré». 2 días después, Bruno me llamó. Hablé con Beatriz Almeida. El caso es sólido. Eduardo Méndez ha dejado un rastro de mensajes amenazantes, testigos de sus escenas públicas y evidencia de acoso sistemático. ¿Podemos pedir una orden de restricción? ¿Ella aceptó?, pregunté. Sí, respondió Bruno. Al principio estaba reticente, pero cuando le expliqué sus derechos y las consecuencias que Eduardo podría enfrentar, cambió de opinión. Vamos a proceder con la denuncia. Colgué sintiendo un extraño alivio. No estaba salvando a Beatriz de las consecuencias de su infidelidad. Eso ya lo había vivido y superado. Estaba ayudando a que alguien que estaba siendo victimizado pudiera defenderse. Había una diferencia. Esa tarde, mientras preparaba la cena con Berta, mi teléfono explotó con mensajes. Eran de números desconocidos, todos diciendo variaciones de lo mismo. Eres un idiota. Sabía que volverías con ella. Seguro el hijo es tuyo y por eso la defiendes. Eduardo había empezado su campaña de difamación. Berta vio mi expresión y tomó el teléfono de mis manos. Leyó los mensajes y sacudió la cabeza. Ignóralos. La gente siempre va a tener opiniones. Lo importante es que tú sabes la verdad. Pero los mensajes no pararon. Para el final de la semana, había recibido más de 50. Algunos eran de conocidos, otros de completos desconocidos.
Eduardo había esparcido el rumor de que yo estaba teniendo una aventura con Beatriz a espaldas de Berta, que el bebé era mío, que estábamos planeando volver juntos. La peor parte fue cuando los rumores llegaron a mi trabajo. Mi jefe, Edmundo Núñez, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Era un hombre de unos 50 años, serio pero justo. Bernardo, han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre tu vida personal, dijo sin rodeos. Señor Núñez, cualquier cosa que haya escuchado sobre mí y Beatriz Almeida es falsa, respondí con firmeza. Terminamos hace 6 meses. Estoy en una relación seria con otra persona. Solo ayudé a que ella consiguiera un abogado porque estaba siendo acosada. Edmundo me miró por un largo momento. No me importa tu vida personal, Bernardo. Me importa que hagas tu trabajo y que lo hagas bien, y hasta ahora lo has hecho. Pero ten cuidado. Los rumores pueden destruir reputaciones, incluso cuando son falsos. Salí de su oficina con un nudo en el estómago. Eduardo estaba jugando sucio, y yo había caído directamente en su trampa. Al ayudar a Beatriz, le había dado exactamente la munición que necesitaba para atacarme. Esa noche, Berta y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. No fue por celos ni desconfianza, fue porque ella estaba preocupada por cómo todo esto nos estaba afectando. Bernardo, sé que hiciste lo correcto al ayudarla, dijo con voz cansada, pero Eduardo no va a parar hasta destruirte. Y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te lastima. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté. Que hables, respondió, públicamente. Que aclares la situación antes de que los rumores se vuelvan tu verdad. Tenía razón. Al día siguiente publiqué un comunicado breve en mis redes sociales. No mencioné nombres específicos, pero dejé claro que había terminado mi relación anterior hace meses debido a una infidelidad, que estaba felizmente en una nueva relación, y que había ayudado a una conocida a conseguir asesoría legal porque estaba siendo acosada. Nada más. Nada menos. La reacción fue mixta. Algunos me apoyaron, otros siguieron creyendo los rumores de Eduardo. Pero al menos había dicho mi verdad. Una semana después, Bruno me llamó con noticias. La orden de restricción fue aprobada. Eduardo Méndez no puede acercarse a Beatriz a menos de 100 metros. Si lo hace, va directo a la cárcel. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Mal, respondió Bruno con un tono que sonaba casi satisfecho. Montó una escena en el juzgado, gritando que todo era una conspiración entre tú y Beatriz. El juez le advirtió que si continuaba con ese comportamiento, lo iba a acusar de desacato. Se calmó después de eso. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Eduardo había sido neutralizado, al menos temporalmente. Beatriz estaba protegida, y yo podía volver a enfocarme en mi vida con Berta. Pero el karma aún no había terminado su trabajo con Eduardo. 2 semanas después, Eunice me llamó de nuevo. Bernardo, necesitas saber algo. Eduardo fue despedido de su trabajo. ¿Por qué? Aparentemente, su jefe descubrió que estaba acosando a Beatriz y decidió que no quería ese tipo de persona representando su empresa. Además, varias compañeras de trabajo presentaron quejas formales por acoso sexual. Cosas que había hecho durante años, pero que nadie se había atrevido a denunciar hasta ahora. La ironía no pasó desapercibida. Eduardo había intentado destruir a Beatriz públicamente y en el proceso había desenterrado su propio historial de conducta abusiva. El karma trabajaba de maneras misteriosas, pero la historia estaba lejos de terminar. Eduardo, ahora sin trabajo y con su reputación arruinada, se volvió más peligroso. Los mensajes amenazantes comenzaron de nuevo, esta vez dirigidos hacia mí. Esto es tu culpa, decía uno. Vas a pagar por arruinar mi vida, decía otro. Bruno me aconsejó ir a la policía y presentar una denuncia. Lo hice. La policía tomó mi declaración, documentó los mensajes y me dijeron que estarían atentos, pero no podían hacer mucho hasta que Eduardo hiciera algo más concreto que enviar mensajes. Esa noche, mientras cenaba con Berta, le confesé mi miedo. ¿Y si Eduardo hace algo loco? ¿Y si viene a buscarnos? Berta tomó mi mano sobre la mesa. Entonces enfrentaremos eso juntos. Pero no vamos a vivir con miedo. No le vamos a dar ese poder. Tenía razón, como siempre, pero el miedo seguía ahí, acechando en las sombras de cada rincón. 2 días después, mientras volvía del trabajo, vi un auto estacionado frente a mi edificio. Era el auto de Eduardo.
Lo reconocí por las calcomanías en el parabrisas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Saqué mi teléfono, listo para llamar a la policía, pero entonces vi que el auto estaba vacío. Subí a mi departamento con cautela, revisando cada sombra, cada esquina. Cuando llegué, Berta estaba sana y salva, viendo televisión en el sofá. ¿Todo bien?, preguntó al ver mi expresión. El auto de Eduardo está abajo, le dije. Ella se levantó inmediatamente y fue a la ventana. Miramos hacia la calle, pero el auto había desaparecido. Llamé a la policía de todas formas. Vinieron, tomaron mi reporte y se fueron con la promesa de patrullar la zona. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. Berta intentó calmarme, pero incluso ella estaba asustada. Eduardo se había convertido en una amenaza real, y no sabíamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. El lunes por la mañana, desperté con un mensaje de Bruno en mi teléfono. «Llámame urgente». Mi estómago se contrajo. Marqué su número mientras Berta se preparaba café en la cocina. Él contestó al primer timbre. «Bernardo, Eduardo violó la orden de restricción anoche», dijo sin preámbulos. Fue a la casa de los padres de Beatriz alrededor de las 11 de la noche. Estaba borracho, gritando obscenidades, golpeando la puerta. Los vecinos llamaron a la policía. «Lo arrestaron», respiré con alivio. «¿Está en la cárcel ahora?» «Sí, pero solo temporalmente. Va a tener una audiencia de fianza hoy en la tarde. Probablemente salga mañana», hizo una pausa. «Bernardo, este tipo es peligroso. Necesitas tomar precauciones». Cuando colgué, Berta estaba parada en el marco de la puerta con 2 tazas de café. Había escuchado toda la conversación. «Vamos a instalar cámaras de seguridad», dijo con determinación, «y vamos a cambiar las cerraduras. Hoy mismo». Pasamos ese día convirtiéndose nuestro departamento en una pequeña fortaleza. Instalamos cámaras en la entrada, cambiamos las cerraduras, e incluso compramos un sistema de alarma. Era excesivo, quizás, pero nos hacía sentir más seguros. Berta también insistió en que le dijéramos a su hermano Baltasar, un policía que trabajaba en otra ciudad, lo que estaba pasando. Baltasar Teixeira llegó esa misma noche. Era un hombre corpulento con una presencia que imponía respeto. «Nadie amenaza a mi hermana», dijo cuando le explicamos la situación. «Voy a quedarme aquí unos días. Si ese tipo se atreve a aparecer, va a desear no haberlo hecho». Tener a Baltasar en el departamento era reconfortante, pero también era un recordatorio constante de que la traición de Beatriz había desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban mi seguridad y la de Berta. El karma había golpeado a Beatriz, sí, pero también me había salpicado a mí en el proceso. Esa semana pasó en una especie de tensión constante. Cada ruido nos ponía alerta. Cada auto que se estacionaba frente al edificio era sospechoso. Eduardo había salido bajo fianza, como Bruno predijo, y aunque había otra orden de restricción más estricta, ninguno de nosotros confiaba en que la respetara. El jueves por la tarde recibí una llamada de Eunice. Su voz sonaba diferente, más fuerte. «Bernardo, quiero que sepas algo». Beatriz finalmente decidió hacerse cargo de su vida. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda, se mudó a un departamento pequeño lejos de Eduardo, y está yendo a terapia. No te estoy pidiendo que la perdones. Solo pensé que deberías saber que está intentando cambiar. Me alegro por ella, respondí honestamente. Todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores personas. Ella quiere conocerte para agradecerte por ayudarla con el abogado, continuó Eunice. Pero entiendo si no quieres. No voy a reunirme con ella, dije con firmeza. Que siga adelante con su vida, como yo estoy haciendo con la mía. Esa es la mejor forma de agradecer. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Beatriz estaba cambiando, o al menos intentándolo, pero ese cambio había llegado demasiado tarde para nuestra relación. El daño ya estaba hecho. Las consecuencias de su traición habían marcado un camino del que no había retorno. El viernes por la noche, Berta sugirió que saliéramos a cenar. «Necesitamos un respiro de todo este drama», dijo. «Solo tú, yo y una noche normal». Fuimos a un restaurante italiano en el otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos con Beatriz o Eduardo. Fue la primera noche en semanas donde pude relajarme completamente. Berta me hizo reír con historias de su trabajo, compartimos una botella de vino y por unas horas olvidé todo el caos que había consumido mi vida recientemente.
Cuando regresamos al departamento, Baltasar nos recibió con una sonrisa. Todo tranquilo por aquí, ningún movimiento sospechoso. Gracias por quedarte, le dije. De nada, respondió. Pero voy a tener que regresar a mi ciudad mañana. Tengo turno el domingo. Miró a su hermana. ¿Van a estar bien? Berta asintió. Vamos a estar bien. Eduardo no es tan valiente como cree ser. Solo es un cobarde que ataca cuando cree que puede salirse con la suya. Esa noche, acostado junto a Berta, pensé en todo lo que había cambiado en 6 meses. Había perdido una relación que creía sólida. Había descubierto una traición que me había destrozado. Pero también había encontrado a alguien que me valoraba, que me respetaba, que estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta a mi lado. El karma había castigado a Beatriz de formas que yo nunca podría haber planeado, y aunque el proceso había sido doloroso, me había llevado a un lugar mejor. El sábado por la mañana, después de que Baltasar se fuera, Berta y yo decidimos hacer algo completamente normal. Fuimos al mercado de los sábados, compramos verduras frescas, paseamos entre los puestos y nos comportamos como cualquier pareja normal. No hablamos de Beatriz, no hablamos de Eduardo. Solo disfrutamos del día. Pero el karma aún tenía una última carta que jugar. El domingo por la tarde, mientras preparábamos el almuerzo, recibí una llamada de Bruno. Bernardo, tengo noticias. Eduardo Méndez fue arrestado de nuevo esta mañana. ¿Por qué? Intentó forzar la entrada al departamento de Beatriz anoche, explicó Bruno. Ella llamó a la policía. Cuando llegaron, Eduardo atacó a uno de los oficiales. Ahora enfrenta cargos por violación de orden de restricción, intento de allanamiento y agresión a un oficial de policía. Va a estar en la cárcel por un buen tiempo. Colgué y le di la noticia a Berta. Ella dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Se acabó, dijo. Finalmente se acabó, y tenía razón. Eduardo había sellado su propio destino. Su obsesión con castigar a Beatriz lo había llevado directamente a la cárcel. El karma había completado su ciclo. Esa noche, Berta y yo nos sentamos en el balcón bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber ayudado a Beatriz?, me preguntó. No, respondí honestamente. Porque no lo hice por ella. Lo hice porque era lo correcto. Y eso es algo con lo que puedo vivir. Te amo por eso, dijo Berta, recostando su cabeza en mi hombro. Por tu sentido de lo correcto, incluso cuando es difícil. Te amo por creer en mí, respondí. Por confiar en mí cuando todo el mundo estaba dispuesto a creer lo peor. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Sin Eduardo amenazando en las sombras, pudimos volver a nuestra rutina normal. Trabajo durante la semana, fines de semana juntos, planes para el futuro. Hablamos de adoptar un perro, de viajar juntos el próximo año. De todas las cosas que las parejas normales planean cuando no están lidiando con el drama de relaciones pasadas. Un mes después del arresto de Eduardo, Eunice me llamó por última vez. Solo quería que supieras que Beatriz tuvo al bebé, una niña. La llamó Emilia. ¿Cómo está?, pregunté. Asustada, pero determinada, respondió Eunice. Dice que esa niña es su oportunidad de ser mejor persona, de enseñarle a alguien a no cometer los mismos errores que ella cometió. Espero que lo logre, dije sinceramente. Todos merecemos la oportunidad de crecer. Después de colgar, me quedé pensando en Beatriz, en cómo una sola decisión había cambiado el curso completo de su vida. Había perdido una relación, había enfrentado el rechazo de sus amigos, había sido acosada por el padre de su hija. Ahora era madre soltera, enfrentando un futuro incierto. El karma la había golpeado duramente, más de lo que yo jamás hubiera deseado. Pero también pensé en mí, en cómo esa misma traición me había liberado de una relación que nunca fue lo que yo pensaba. Me había llevado a Berta, a una vida más honesta y plena. El karma funciona de formas extrañas, castigando a algunos mientras bendice a otros. Esa noche, mientras Berta y yo veíamos una película en el sofá, mi teléfono vibró con un último mensaje de un número desconocido. Era Beatriz. Gracias por todo, Bernardo. Siento el daño que te causé. Espero que seas muy feliz. Te lo mereces. No respondí. Simplemente borré el mensaje y apagué el teléfono.
Algunos capítulos de la vida merecen cerrarse completamente, sin epílogos innecesarios. Beatriz tendría que vivir con sus decisiones, como todos tenemos que hacer. Y yo seguiría adelante con las mías. Miré a Berta, quien estaba concentrada en la película, riendo por alguna escena cómica. Ella me vio mirándola y sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada», respondí tomando su mano. «Solo estoy agradecido». «¿Por qué?». «Por todo», dije. «Por ti, por nosotros, por haber salido del otro lado de todo esto siendo mejor persona». Ella se acurrucó contra mí. «El karma es extraño, ¿verdad? Beatriz buscó lastimarte y terminó destruyéndose a sí misma. Eduardo buscó controlarla y terminó en la cárcel. Y tú, que solo querías seguir adelante, encontraste algo mejor. Tenía razón. El karma no es venganza. Es simplemente la consecuencia natural de nuestras acciones. Beatriz había sembrado traición y había cosechado soledad. Eduardo había sembrado violencia y había cosechado prisión. Y yo había sembrado dignidad y había cosechado paz. La película continuó, pero mi mente estaba en otro lugar, pensando en el futuro que Berta y yo estábamos construyendo, en los sueños que compartíamos, en la vida simple pero honesta que habíamos creado juntos. No había drama, no había juegos, solo dos personas que se habían encontrado en el momento correcto y habían decidido construir algo real. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier venganza que hubiera podido planear. 6 meses después del arresto de Eduardo, mi vida con Berta había alcanzado una estabilidad que antes parecía imposible. Nos habíamos mudado a un departamento más grande en un barrio tranquilo. Habíamos adoptado un perro, un labrador color dorado que Berta llamó Ulises. Los fines de semana cocinábamos juntos, paseábamos a Ulises por el parque y hablábamos de planes futuros. Era todo tan normal, tan saludable, que a veces me costaba creer que solo un año atrás mi vida había sido un caos. Había evitado completamente cualquier contacto con Beatriz. Eunice ocasionalmente me enviaba actualizaciones sobre cómo le iba con Emilia, pero yo respondía con mensajes cortos y educados. No era cruel, pero tampoco daba espacio para que el pasado invadiera mi presente. Beatriz aparentemente había entendido el mensaje y había dejado de intentar contactarme. Eduardo seguía en prisión. Según Bruno, su juicio había resultado en una sentencia de 2 años por violación de orden de restricción, allanamiento y agresión a un oficial. No volvería a ser un problema por un tiempo. Pensé que finalmente podía cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Pero entonces llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Estaba en una reunión de trabajo cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Normalmente no hubiera contestado, pero algo me hizo hacerlo. ¿Bernardo Carvalho?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, habla él. Mi nombre es Benedita Márquez. Soy trabajadora social del Hospital San Bento. Estoy llamando porque Beatriz Almeida lo tiene listado como contacto de emergencia. Mi sangre se heló. Debe haber un error. No soy su contacto de emergencia. Entiendo su confusión, dijo Benedita con voz calmada. Pero ella actualizó sus documentos hace 3 meses y lo incluyó. Necesito informarle que Beatriz fue ingresada esta mañana en condición crítica. ¿Qué pasó?, pregunté saliendo de la sala de reuniones hacia el pasillo. No puedo darle detalles específicos por teléfono, respondió. Pero su hermana Eunice también está aquí y solicitó que lo contactáramos. ¿Puede venir al hospital? Colgué con las manos temblando. Llamé inmediatamente a Berta y le expliqué la situación. Ve, me dijo sin dudar. Averigua qué pasó. Yo te alcanzo en el hospital en cuanto salga del trabajo. Llegué al Hospital San Bento 30 minutos después. Eunice estaba en la sala de espera del 3er piso, con los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, se levantó de un salto. Gracias por venir, dijo con voz quebrada. ¿Qué pasó? Beatriz intentó suicidarse, respondió Eunice, y las palabras cayeron como piedras. La encontró mi mamá esta mañana en su departamento. Había tomado una sobredosis de pastillas. Los paramédicos lograron estabilizarla, pero está en cuidados intensivos. Me senté en una de las sillas de plástico, sintiendo que las piernas no me sostenían. ¿Por qué? Dejó una nota, dijo Eunice, sacando un papel doblado de su bolso con manos temblorosas. Está dirigida a ti. Tomé la nota con dedos que no parecían míos. La letra era de Beatriz, pero más descuidada de lo normal, como si hubiera sido escrita con prisa o con manos temblorosas. Decía: Bernardo, si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde.
No te culpo por nada. Nunca te culpé. Solo me culpo a mí. Destruí lo mejor que tuve en mi vida por un capricho estúpido. Ahora veo a Emilia y sé que merezco ser mejor madre de lo que fui pareja. Pero no puedo. El peso de lo que hice, de lo que perdí, es demasiado. Eduardo arruinó mi vida, pero yo le di las herramientas para hacerlo. Te arruiné a ti primero. Espero que seas feliz con Berta. De verdad lo espero. Y espero que Emilia algún día entienda que su madre la amaba, solo que no fue suficientemente fuerte para quedarse. Perdóname. Doblé la carta con manos temblorosas y se la devolví a Eunice. Esto no es mi culpa, dije, más para mí mismo que para ella. Nadie dice que lo sea, respondió Eunice. Pero Beatriz ha estado en espiral desde que Eduardo fue a prisión. Perdió su trabajo otra vez. La casera la desalojó por no pagar la renta. Mis padres la acogieron, pero ella se sentía como una carga. Y cada vez que veía fotos tuyas con Berta en redes sociales, se hundía más. Eso no me hace responsable de sus decisiones, dije con más dureza de la que pretendía. Lo sé, admitió Eunice. Pero pensé que deberías saber. Berta llegó al hospital 1 hora después. Me encontró sentado en la sala de espera, mirando al vacío. Ella se sentó a mi lado y tomó mi mano sin decir nada. Su presencia era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Un médico salió de cuidados intensivos alrededor de las 8 de la noche. Se llamaba Dr. Bento Soares. ¿Familia de Beatriz Almeida?, preguntó. Los padres de Beatriz, que habían llegado horas antes, se levantaron junto con Eunice. Yo permanecí sentado, pero el doctor me miró. ¿Es usted Bernardo Carvalho? Asentí. Ella está estable ahora, pero las próximas 24 horas son críticas. Logramos bombear la mayor parte de las pastillas de su sistema, pero el daño a su hígado es considerable. Va a necesitar tiempo para recuperarse. Hizo una pausa. También quiero que sepan que cuando despierte, va a necesitar evaluación psiquiátrica. Esto fue un intento de suicidio serio, no un llamado de atención. Los padres de Beatriz se derrumbaron en llanto. Yo seguía sentado, procesando la información. Beatriz había llegado al punto más bajo posible. Las consecuencias de su traición, amplificadas por el abuso de Eduardo y sus propias decisiones posteriores, la habían llevado a intentar quitarse la vida. ¿Puedo verla?, preguntó la madre de Beatriz con voz temblorosa. Pueden entrar de 2 en 2 por 5 minutos, respondió el doctor. Está sedada, pero pueden hablarle. Los padres de Beatriz entraron primero, luego Eunice. Cuando salió, me miró. ¿Quieres entrar? Miré a Berta. Ella asintió. Ve, dile lo que necesites decirle. Pero luego nos vamos a casa. Entré a cuidados intensivos con pasos pesados. Beatriz estaba en una cama rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes. Tenía tubos en los brazos, un monitor cardíaco pegado al pecho, y su piel lucía pálida como papel. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan diferente de la mujer que había enviado aquel mensaje arrogante hace casi 1 año. Me senté en la silla junto a su cama. Beatriz, dije en voz baja, aunque sabía que probablemente no podía escucharme. No sé si puedes oírme, probablemente no, pero necesito decirte algo. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que hiciste estuvo mal. Me lastimaste de formas que ni siquiera puedo explicar completamente. Pero esto... Señalé las máquinas, la habitación del hospital. Esto no es karma. Esto no es justicia. Esto es autodestrucción, y no puedo salvarte de ti misma. Nadie puede. Solo tú puedes hacerlo. Mi voz se quebró ligeramente. Tienes una hija que te necesita. Emilia no pidió nacer en esta situación. No pidió una madre que está rota, pero es lo que tiene, y merece que luches. No por mí. No para compensar lo que hiciste, sino porque ella merece tener una madre que esté presente. Respiré profundo. Así que cuando despiertes, espero que elijas quedarte, que elijas ser la madre que Emilia necesita. Porque eso es lo único que importa ahora. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Y Beatriz, deja de mirarme como la solución a tus problemas. Yo seguí adelante. Tú también necesitas hacerlo. No conmigo. No con Eduardo. Contigo misma. Salí de la habitación sintiendo un peso extraño. No era cierre. No era perdón.
Era simplemente reconocimiento de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Berta me esperaba en el pasillo. Tomó mi mano y caminamos hacia la salida. No hablamos hasta que llegamos al auto. ¿Estás bien?, preguntó mientras arrancaba el motor. No lo sé, admití. Siento pena por ella, pero también siento rabia. Rabia porque pudo haber evitado todo esto. Pena porque llegó a este punto. Y culpa. No, interrumpió Berta firmemente. No tienes nada por qué sentirte culpable. Tú no causaste esto. Ella tomó decisiones que la llevaron aquí. Tú solo seguiste adelante con tu vida, como tenías todo el derecho de hacer. Tenía razón. Lo sabía racionalmente, pero emocionalmente era más complicado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en el último año, la traición, la humillación, el karma que había golpeado a Beatriz de formas que nunca anticipé, Eduardo en prisión, Beatriz en el hospital, y yo, de alguna manera, había salido del otro lado con una vida mejor, pero el costo había sido alto, para todos. A la mañana siguiente, Eunice me llamó. Beatriz despertó. Está estable. Los doctores dicen que va a recuperarse físicamente. Hizo una pausa. Preguntó por ti. No voy a ir, dije con firmeza. Ya dije lo que tenía que decir. Lo entiendo, respondió Eunice. Solo pensé que deberías saberlo. 2 días después, Beatriz fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación regular. Una semana después, fue movida a la unidad psiquiátrica del hospital para evaluación y tratamiento. Los padres de Beatriz se hicieron cargo de Emilia temporalmente. Yo volví a mi vida normal. Trabajo. Berta. Ulises. Rutinas simples que me mantenían anclado. Pero había cambiado algo dentro de mí. El intento de suicidio de Beatriz me había mostrado el verdadero precio de la traición. No solo para quien es traicionado, sino para quien traiciona. Beatriz había pagado un precio que superaba cualquier venganza que yo hubiera podido imaginar. Y de alguna forma extraña, eso me liberaba de cualquier resentimiento restante. El karma había hecho su trabajo. Demasiado bien, quizás. Y ahora solo esperaba que Beatriz encontrara la fuerza para reconstruirse, no por mí, sino por su hija. 3 meses después del intento de suicidio de Beatriz, recibí una última llamada de Eunice. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi esperanzada. Bernardo, solo quería que supieras que Beatriz salió de la unidad psiquiátrica hace 2 semanas. Está viviendo con mis padres y está en terapia intensiva. Y por primera vez en meses, parece estar realmente mejor. Me alegro, respondí, y lo decía sinceramente. También quiero que sepas que habló con un abogado, continuó Eunice. Va a demandar a Eduardo por pensión alimenticia para Emilia. Está luchando. De verdad está luchando. Eso es bueno, dije. Emilia merece ese apoyo. Beatriz también quiere que sepas que entiende que tú no eres parte de su vida ahora, que respeta eso. Solo quería agradecerte por lo que dijiste en el hospital. Aparentemente fue lo que necesitaba escuchar. Después de colgar, me senté en el balcón con una taza de café. Berta estaba adentro trabajando en su computadora. Ulises dormía a mis pies. Era una escena tan normal, tan pacífica, que parecía imposible que hace apenas un año mi vida hubiera sido un caos. Pensé en Beatriz y en cómo su traición había desencadenado una serie de eventos que casi la destruyen. Pensé en Eduardo, que había usado la vulnerabilidad de Beatriz para manipularla y ahora estaba en prisión pagando por sus propias acciones. Y pensé en mí, que había salido de todo esto con una vida mejor, una pareja que me amaba de verdad, y la paz mental que viene de saber que hice lo correcto, incluso cuando era difícil. El karma no había sido solo castigo para Beatriz, también había sido una oportunidad de crecimiento, para ella, para aprender de sus errores, para mí, para encontrar algo mejor. El universo tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. Berta salió al balcón y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo lejos que hemos llegado, respondí. En todo lo que pasó para llegar aquí. Ella sonrió. ¿Te arrepientes de algo? No, dije sin dudar. Cada decisión que tomé me trajo hasta aquí. Contigo, con esta vida. No cambiaría nada. Berta se inclinó y me besó. Yo tampoco.
Esa tarde fuimos al parque con Ulises. Era un sábado soleado y el parque estaba lleno de familias, parejas, niños jugando. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande mientras Ulises corría tras una pelota. Era perfecto en su simplicidad. He estado pensando en algo, dijo Berta de repente. ¿En qué? En casarnos. La miré sorprendido. ¿Estás proponiéndome matrimonio? Ella se rió. No oficialmente. Solo estoy diciendo que he pensado en ello, en hacer esto permanente, en construir algo juntos que dure. Tomé su mano. Yo también he pensado en eso. ¿Sí? ¿Sí? Admití. Pero quería asegurarme de que todo el drama con Beatriz y Eduardo había terminado antes de dar ese paso. No quería que nuestro futuro estuviera manchado por mi pasado. Tu pasado no me asusta, dijo Berta. De hecho, me gusta lo que dice sobre ti. Que eres leal hasta que te lastiman, que tienes límites claros, que ayudas a otros incluso cuando te cuesta. Esas son las cualidades que quiero en un esposo. Mi corazón se aceleró. ¿Esposo? Ella sonrió. ¿Demasiado pronto? No, dije, acercándola hacia mí. Es perfecto. Nos besamos bajo el árbol mientras Ulises ladraba en la distancia, persiguiendo su pelota sin preocupaciones en el mundo. En ese momento todo parecía posible. El futuro se extendía frente a nosotros, lleno de promesas y oportunidades. Un mes después, le propuse matrimonio a Berta. Fue simple, como todo lo nuestro. No hubo gran producción ni anillo costoso. Solo nosotros dos en nuestro balcón al atardecer, con Ulises sentado a nuestros pies. Le pregunté si quería pasar el resto de su vida conmigo. Ella dijo que sí. Planeamos una boda pequeña para 6 meses después. Solo familia cercana y amigos. Nada extravagante. Solo una celebración de lo que habíamos construido juntos. Mientras tanto, la vida de Beatriz continuaba su propio camino. Según las actualizaciones ocasionales de Eunice, había conseguido un trabajo estable en una librería. Estaba criando a Emilia con la ayuda de sus padres. Eduardo seguía en prisión, pero el abogado de Beatriz había conseguido una orden judicial para pensión alimenticia que se haría efectiva cuando él saliera. Beatriz estaba sanando. Lentamente, pero sanando, y aunque nuestros caminos nunca volverían a cruzarse, me alegraba saber que había encontrado la fuerza para seguir adelante. 6 meses después, Berta y yo nos casamos en una ceremonia íntima en un jardín pequeño. Su hermano Baltasar fue mi padrino. Su mejor amiga Bruna fue la madrina. Nuestros padres lloraron. Ulises llevó los anillos en una pequeña almohada atada a su collar. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, besé a Berta bajo un arco de flores mientras nuestros seres queridos aplaudían. En ese momento, todas las heridas del pasado parecieron sanar completamente. La traición de Beatriz ya no era una herida abierta, era simplemente una cicatriz que me recordaba lo lejos que había llegado. En la recepción, mientras bailábamos nuestra primera canción como esposos, Berta me susurró al oído. Gracias por elegirme a mí, por elegir construir algo real. Gracias a ti por esperarme, respondí, por creer en mí cuando todo el mundo dudaba. Esa noche, después de que todos se fueron, nos sentamos en las escaleras del jardín mirando las estrellas. ¿Crees que Beatriz alguna vez encontrará esta felicidad?, preguntó Berta. Espero que sí, dije honestamente. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso quienes cometen errores terribles, pero esa felicidad tiene que venir de dentro, no de otra persona. Berta asintió. El karma es extraño. Castiga a algunos, bendice a otros, pero al final, todos cosechamos lo que sembramos. Tenía razón. Beatriz había sembrado traición y había cosechado dolor. Eduardo había sembrado abuso y había cosechado prisión. Y yo había sembrado dignidad y respeto por mí mismo y había cosechado amor verdadero. El karma había completado su ciclo, y todos estábamos exactamente donde merecíamos estar. 2 años después de nuestra boda, Berta y yo estábamos sentados en el mismo balcón donde había comenzado todo. Ahora teníamos 2 perros, Ulises y una cachorra de pastor alemán que Berta había llamado Emma. La vida era buena, simple, honesta. Yo había recibido un ascenso en el trabajo. Berta había abierto su propio negocio de diseño gráfico desde casa. Teníamos planes de comprar una casa con jardín. Hablábamos de tener hijos algún día. Todo fluía naturalmente, sin forzar, sin drama.
Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Eunice. Era el primero en más de un año. El asunto decía, actualización final. Lo abrí con curiosidad. Bernardo, sé que probablemente no quieres saber nada más de mi familia, pero sentí que debías saber esto. Beatriz se casó hace 3 meses. Se llama Kentin Alves. Es un buen hombre, maestro de escuela, que la conoció en terapia grupal. La trata bien, la respeta, y adora a Emilia como si fuera su propia hija. Por primera vez desde todo el desastre con Eduardo, veo a mi hermana realmente feliz. No una felicidad forzada o desesperada, sino genuina. Quería que lo supieras porque, de alguna forma extraña, creo que tu decisión de alejarte la obligó a enfrentar sus demonios y convertirse en alguien mejor. No te está pidiendo perdón otra vez. Solo está viviendo una vida mejor. Pensé que te gustaría saber que la historia tuvo un final algo feliz para todos. Cuídate, Bernardo, y dale mis mejores deseos a Berta. Cerré el correo y me quedé mirando la pantalla. Beatriz había encontrado su camino, no conmigo, sino consigo misma. Y eso era exactamente como debía ser. ¿Qué pasa?, preguntó Berta desde la cocina. Nada importante, respondí. Solo cerrando el último capítulo de una historia antigua. Esa noche, mientras cenábamos, le conté sobre el correo de Eunice. Berta escuchó en silencio, luego sonrió. Me alegro por ella, dijo. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Incluso después de lo que hizo?, pregunté. Especialmente después de lo que hizo, respondió Berta. Porque demuestra que las personas pueden cambiar, que las consecuencias pueden enseñar, que el karma no es solo castigo, sino también oportunidad de crecimiento. Tenía razón, como siempre. Pensé en todo el viaje. En aquella noche hace casi 3 años, cuando recibí el mensaje de Beatriz anunciando su traición. En el dolor que sentí, en la humillación, en la rabia, y luego en todo lo que vino después. El karma golpeando a Beatriz de formas que nunca anticipé. Eduardo en prisión, el intento de suicidio, la recuperación, y finalmente, la redención. Pero mi historia no fue sobre su caída. Fue sobre mi resurrección, sobre encontrar a Berta, sobre construir una vida basada en honestidad y respeto mutuo, sobre aprender que las traiciones duelen, pero también abren puertas a futuros mejores. Meses después, Berta y yo estábamos en el hospital nuevamente, pero esta vez era diferente. Ella estaba dando a luz a nuestro primer hijo, un niño que decidimos llamar Benjamin. Mientras sostenía a Benjamin por primera vez, pensé en Emilia, la hija de Beatriz, que ahora tenía casi 4 años. Pensé en cómo ambos niños nacieron de situaciones completamente diferentes. Emilia, producto de una traición y meses de caos. Benjamín, fruto de amor estable y planificación cuidadosa. Pero ambos merecían las mismas oportunidades. Ambos merecían crecer en hogares llenos de amor. Y esperaba que Beatriz le estuviera dando eso a Emilia, como yo haría con Benjamín. Cuando Berta despertó de la sedación y vio a Benjamín en mis brazos, lloró. Lo logramos, susurró. Construimos algo hermoso. Sí, respondí, besando su frente. Lo hicimos. Esa noche, mientras los 3 descansábamos en la habitación del hospital, pensé en el concepto de justicia divina, el karma que había destruido a Beatriz, el mismo karma que me había bendecido, y me di cuenta de que el karma no es cruel ni amable, simplemente es. Las acciones tienen consecuencias, algunas buenas, algunas malas, pero siempre inevitables. Beatriz había traicionado el amor que compartíamos por un capricho egoísta. Había pagado con soledad, abuso y casi con su vida. Pero también había encontrado redención en la maternidad y eventualmente en un nuevo amor. Eduardo había abusado de su poder sobre Beatriz. Había pagado con prisión y una reputación arruinada. Su karma había sido más oscuro, más permanente. Y yo había elegido la dignidad sobre la venganza. Había pagado con meses de dolor y confusión, pero había sido recompensado con Berta, con Benjamín, con una vida que superaba cualquier cosa que hubiera tenido antes. El karma había distribuido sus recompensas y castigos.
Y todos estábamos viviendo con las consecuencias de nuestras elecciones. Años después, cuando Benjamín tenía 5 años, estábamos en el parque un domingo por la tarde. Berta estaba sentada en una banca leyendo mientras Benjamín jugaba en los columpios. Ulises había fallecido el año anterior de viejo, pero Emma seguía con nosotros, ahora más calmada pero igual de leal. Vi a una familia a lo lejos. Una mujer, un hombre y 2 niñas. Algo en la mujer me resultó familiar. Me acerqué un poco más y la reconocí. Era Beatriz. Ella también me vio. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del parque. No hubo sorpresa. No hubo incomodidad. Solo reconocimiento mutuo de 2 personas que compartieron una historia, pero que ahora vivían en mundos completamente diferentes. Ella sonrió levemente y asintió. Yo devolví el gesto. Luego cada uno volvió a su familia, a su vida, a su futuro. No nos hablamos, no hacía falta. Todo lo que necesitábamos decir ya había sido dicho años atrás. Esa noche, le conté a Berta sobre el encuentro. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó. Nada, respondí honestamente. No sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni siquiera curiosidad, solo indiferencia pacífica. Eso significa que finalmente sanaste completamente, dijo Berta con una sonrisa. Y tenía razón. Las heridas que Beatriz había causado habían sanado. No quedaban cicatrices dolorosas, solo marcas suaves que me recordaban de dónde venía y cuánto había crecido. La traición de Beatriz había sido el catalizador de mi transformación. Su karma había sido severo pero justo, y mi recompensa por mantener mi dignidad había superado cualquier cosa que hubiera imaginado. El karma no es venganza, es balance, es justicia. Es la consecuencia natural de nuestras acciones reverberando a través del tiempo hasta que todo encuentra su lugar correcto. Beatriz encontró el suyo, Eduardo encontró el suyo, y yo encontré el mío. Y todos estábamos exactamente donde merecíamos estar. Miro hacia atrás ahora, años después de todo lo que pasó, y no siento amargura. Veo a Benjamín jugando con Emma en el jardín de nuestra casa. Veo a Berta trabajando en su estudio, exitosa y feliz. Veo la vida que construimos juntos, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. La traición de Beatriz pudo haberme destruido. En cambio, me liberó. Me liberó de una relación que nunca fue lo que yo pensaba. Me liberó para encontrar a Berta. Me liberó para convertirme en el hombre que soy hoy. ¿Perdoné a Beatriz? Esa pregunta ya no importa. El perdón no era lo que necesitaba. Necesitaba soltar. Necesitaba seguir adelante. Necesitaba construir algo mejor. Y eso es exactamente lo que hice. El karma hizo su trabajo. Beatriz pagó su precio. Eduardo pagó el suyo. Y yo recibí mi recompensa no porque buscara venganza, sino porque busqué paz. Esa es la lección que aprendí. El mejor karma no es ver sufrir a quienes nos lastimaron. Es construir una vida tan plena que su ausencia se vuelva irrelevante. Beatriz se quedó con su culpa y sus consecuencias. Eduardo se quedó con su prisión y su soledad. Y yo me quedé con Berta, con Benjamín, con una familia que construimos sobre honestidad y respeto. No hay venganza más dulce que la felicidad genuina. No hay karma más poderoso que vivir bien. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Alguna vez han vivido una traición que terminó llevándolos a algo mejor? ¿Creen que el karma realmente existe o somos nosotros quienes creamos nuestras propias consecuencias? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Si esta historia les llegó al corazón, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo video.